Parte del propósito del Gran Ágora es congregar, reflexionar y asumir ciertos desafíos del liberalismo desde sus diferentes perspectivas. Parte de esta reflexión es la conversación y el encuentro entre ideas. Justamente en este punto es necesario un diálogo respecto a la noción de justicia en el liberalismo que enfrenta ciertas críticas. Para esto tengo el honor de presentar a Axel Kaiser, abogado y doctor en filosofía y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y por supuesto a Agustín Esquella, abogado y doctor en Derecho y docente en la Universidad de Valparaíso. Bienvenidos, muchas gracias por su tiempo. Tratemos de empezar, ¿cierto?, a englobar una pregunta general. Se ha hablado continuamente de la crisis del liberalismo, se han escrito libros de la crisis del liberalismo, y se dice que tal vez la historia nunca llegó a su fin, ¿cierto? La tesis de Francis Fukuyama, él mismo se desdice y la están criticando bastante. Y bajo la crisis del liberalismo es interesante plantearse qué está en crisis dentro de la crisis del liberalismo y si esta crisis también toca ciertas fibras de la noción de justicia en el liberalismo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que puede ir también ligada, es qué tan arraigada es la noción del liberalismo en las sociedades actuales, considerando que tenemos un liberalismo político, ¿cierto?, en Occidente. Por favor. Bueno, lo que yo diría al hilo de lo que fue también mi exposición es que existiendo liberalismos en plural, no liberalismos, sino distintas versiones y aplicaciones prácticas de lo que consideramos la doctrina liberal, eso tiene un efecto en relación con la idea de justicia, puesto que no hay una idea de justicia que provenga del liberalismo. Si hay liberalismos, cada uno de estos en verdad va a proponer, como de hecho ocurre, una apreciación de la justicia no necesariamente coincidente con las demás. Por ejemplo, si Dworkin es un liberal, su teoría de la justicia, lo mismo que en el caso de Rawls, no concilia con la de Robert Nozick, que es también un liberal libertarista, digamos, como se dice, cuya teoría de la justicia es distinta. Entonces, el liberalismo es una doctrina tan compleja y rica, tan fecunda en versiones, todas liberales, por supuesto, y aplicaciones prácticas, que lo que ha ocurrido en el día de hoy y lo que en general hace esta fundación y otras entidades, de poner a conversar entre sí a los liberalismos con franqueza, pero también con lealtad recíproca, yo creo que presta un gran servicio, porque yo no diría que el liberalismo en su raíz está en crisis. El liberalismo político sigue teniendo vigencia, hay amenazas, como siempre. El liberalismo en el terreno ético está más vigente que nunca, creo yo, salvo los fundamentalismos religiosos que bregan con él. Y el liberalismo económico, ni qué decir. Tal vez donde desde mi perspectiva habría una crisis es en el liberalismo económico, que yo también defiendo, pero llevado al extremo. O sea, yo creo que parte de lo que se llama el malestar de las sociedades contemporáneas, que se imputa a la política, se imputa a la democracia, como malestar con la política y con la democracia, que lo hay sin duda, a veces encubre un malestar que las personas no dirigen contra quien debería dirigirse, que no es la política, sino la economía, no los políticos, sino los economistas. Mira, yo creo que tiene la crisis del liberalismo actual, como se ha llamado, tiene mucho que ver con que esta doctrina o doctrinas se han convertido en patrimonio de élites, especialmente en países desarrollados y otros, que han desarrollado agendas, ¿no es cierto? El globalismo es una de ellas, y agendas de minorías y todo tipo de cosas que no necesariamente resuenan con creencias, con sentidos de dignidad que tienen segmentos de la población. La inmigración es un caso de esto, por ejemplo. O sea, parte del mundo globalizado es el flujo de personas que pueda moverse de una región a otra. Pero sabemos que los seres humanos, como estamos cableados, básicamente, por nuestra naturaleza social, toleramos ciertos márgenes de inmigración y después de un cierto punto crítico, sobre todo si es culturalmente muy distinta, se producen problemas, ¿ah? Especialmente si compites por empleo, por servicios públicos y ese tipo de cosas. Y estas son situaciones que han sido estudiadas, están bastante acreditadas y que, sin embargo, en vista de que las élites no conviven con los costos de la inmigración, sino con los beneficios, que también los tiene, sobre todo con los beneficios, el discurso políticamente correcto es, desde el punto de vista de estos liberales,
que cualquiera que critica, que pretende restringir y todo, es un xenófobo o una racista. Entonces, ahí te diría que hay una de las claves para explicar a un Donald Trump, para explicar el Brexit, claramente el Brexit, para explicar el auge de la AfD en Alemania, para explicar el auge de muchos movimientos de tipo más nacionalista, conservador en el mundo desarrollado, que es lo que está generando tanto miedo. Y también, efectivamente, hay que hacerse cargo de aquellos que quedan rezagados, pueden quedar rezagados en los países ya desarrollados incluso, a eso voy, con movimientos en el sentido de flujos de capitales que van a otras partes, invierten en otros lados. Por supuesto, a China e India le conviene mucho recibir capitales porque se produce más barato y esa gente sale adelante y eso es muy bueno, pero al mismo tiempo tú tienes capitales que abandonan los países de origen en Occidente, entonces se produce un problema o podría producirse en términos de inversión, crecimiento económico, y no lo abandonan porque quieran, lo abandonan muchas veces porque los impuestos, las regulaciones y esas cosas son muy pesados y entonces es menos competitivo. Entonces hay que ver todos esos focos de conflicto. Yo estoy de acuerdo con Agustín que la economía es un tema, pero la gente empieza a molestarse cuando la economía ya no funciona. Y lo que tú estás viendo hoy día en Occidente son cada vez más países en los cuales la perspectiva de que la próxima generación va a estar mejor que la anterior está cayendo. Hay cada vez más pesimismo en ese sentido, y hasta cierto punto fundado. Y ahí hay que hacer bien el análisis. ¿Hasta qué punto esto tiene que ver con nuevas revoluciones tecnológicas que están premiando demasiado el capital humano menos el resto? El famoso reemplazo por la robotización y todo eso. ¿Y hasta qué punto tiene que ver con lo que a mí me parece que es una de las principales causas, que son estados hiperextendidos, que con sus regulaciones, con sus políticas tributarias y con políticas monetarias que castigan a los ahorrantes, han generado verdaderos pantanos de crecimiento económico. En Europa esto es un problema hace mucho tiempo. La cesantía crónica de 2 dígitos, especialmente entre la juventud, es porque los países no crecen económicamente, ya no hay crecimiento económico. Y eso, yo creo, tiene mucho que ver con la asfixia de la capacidad productiva, especialmente el nivel medio y bajo. Que las grandes corporaciones, por supuesto, no tienen el problema. Lo tienen la clase media, lo que en alemán se llama el Mittelstand, las empresas medianas y los que quieren emprender, que no tienen cómo hacerlo. Justamente tomando los dos puntos, se ha hablado de estas crisis, ¿cierto?, de la noción económica, la política, la social, y cómo estas se van interrelacionando para generar una supuesta crisis, ya que estamos hablando del tema de las crisis. Y hablar de justicia siempre genera la dicotomía entre lo bueno y lo justo, en un ambiente en que lo bueno y lo justo tiende a confundirse. Y por lo tanto, es deseable asumir una voluntad de opción ética sobre lo justo y lo bueno en términos de noción de justicia. ¿Qué debería priorizarse más finalmente? ¿La noción de lo justo con la conexión de la noción de lo bueno o lo injusto con lo malo? Bueno, mira, quienes trabajamos en el ámbito del derecho solemos definir la justicia en un concepto que puede ser fácilmente compartido por todos. Justicia como fin del derecho, no como virtud de algunas personas, es el conjunto de valores, bienes e intereses, me gusta que se agreguen los intereses porque es realista, para cuya conservación e incremento recurrimos a esa técnica social que llamamos derecho, que consiste básicamente en demandarnos, esa técnica social, conductas que se consideran socialmente beneficiosas y prohibirnos comportamientos que se consideran socialmente dañinos, aunque haciéndolo, esto es lo terrible del derecho, no al modo de un consejo, sino bajo la amenaza de sanciones coactivas que se pueden imponer legítimamente en uso de la fuerza. Un concepto de justicia como fin del derecho de ese tipo es plausible. Las diferencias, y muy agudas, se producen en las concepciones acerca de la justicia, no en el concepto, entendiendo por concepciones de la justicia a aquellas doctrinas, planteamientos, que lo que hacen es, asumiendo ese concepto de justicia, decir, bueno, ¿cuáles son determinadamente los valores, los bienes, los intereses que el derecho debe proteger e incrementar? Ahí están las concepciones de la justicia. Y sobre todo, esto es muy importante, porque tal vez puede haber coincidencia en los valores, en los bienes o en los intereses, cómo es que deberían resolverse los eventuales, pero generalmente muy posibles conflictos, roces, fricciones
que se dan entre esos valores, bienes o intereses. Dicho lo cual, yo optaría siempre por la justicia como un valor siempre irrenunciable. Lo que pasa es, coincidiendo en el concepto, no vamos a coincidir nunca, creo yo, en las concepciones de la justicia. Por mucho que se prolongue lo que algunos filósofos contemporáneos ponen bellamente como una gran conversación de la humanidad en torno a qué es lo justo, una gran conversación junto a la hoguera, ¿no?, donde todos podemos pedir la palabra para avanzar, pero que no conducirá nunca al hallazgo de algo así como una verdad única, totalizante, que se acepte universalmente, sino cuando más conducirá a algunos acuerdos contingentes sobre temas contingentes, sin descartar que los acuerdos contingentes que se tomen en la conversación junto a la hoguera den en el futuro pie para futuros problemas, para futuras conversaciones. Me gusta esa imagen, que no es mía. La conversación de la humanidad, yo agrego que es una conversación en torno al fuego, y que el papel de los filósofos, incluidos los filósofos del derecho, que somos filósofos menores, no es tanto, fíjate, participar en la conversación, sí, ya, participar, menos dirigirla. El papel de los filósofos sería pararse cada tanto y echar leños a la hoguera, de manera que el fuego se mantenga encendido y los que conversan en derredor de él no se levanten porque les dio frío o sueño y se alejen y dejen de conversar. Es bonita la imagen, un poco literaria si tú quieres, pero es elocuente, de cómo los filósofos, a través de su pensamiento, de los libros que escriben, de las conferencias que dictan, echan nuevos leños en el fuego para que la conversación siga, aunque no sean ellos, desde luego, porque sería muy peligroso que la dirijan, y aunque no sean ellos los que participen mayormente en la conversación. Axel. Sí, toda sociedad, para poder funcionar, especialmente si es democrática, requiere un consenso sobre mínimos, ¿no es cierto? O ideas compartidas, básicas, por todos los grupos que conforman la sociedad. De lo contrario, no tiene el concepto de una polis o una comunidad extendida, sino se empiezan a surgir otras y se empiezan a fragmentar. Entonces estas ya no pueden dialogar con las otras, y entonces puedes tener un proceso de balcanización social que genera caos, desorden, y por eso es tan peligroso cuando los mecanismos de diálogo racional, que son los únicos a mi juicio que pueden sostener esto, se erosionan. Y esa concepción de fondo requiere una idea de justicia, yo creo, de todas maneras, en el sentido de cuándo es válida normas que hacen válida cierta participación y reglas en virtud de las cuales se toman decisiones que todo el mundo va a aceptar como legítimas, aunque no esté de acuerdo. Detrás de eso hay una concepción de justicia. Entonces, a mi juicio, la idea de justicia es tal vez la cardinal. Igual pienso en ese sentido como Agustín. Por supuesto, como dice Agustín, vamos a tener diferencias en términos de hasta dónde llega, cómo es exactamente, pero al menos un núcleo básico tiene que ser compartido. Si uno quiere, si un porcentaje importante de la población quiere una teocracia y la única verdad revelada de ellos es la que se puede aceptar, y el resto quiere tener una sociedad libre, pluralista, es difícil. O sea, va a haber un sector con el que te vas a tener que enfrentar casi violentamente. Y ese es un escenario muy complicado. Sí, y es un escenario y una crítica que se le ha hecho a la teoría de la justicia liberal en ese sentido amplio, porque algunos críticos, sobre todo comunitaristas, dicen que si bien el liberalismo político tiende al pluralismo, ¿cierto?, como cierta noción de convergencia de ideas y de opinión y de creencia, pero también la ausencia de mínimos, ¿cierto?, de mínimos de convivencia que estos críticos dicen que el liberalismo no tiene, porque es tan plural que alberga todo, y por lo tanto los críticos dicen, si no tenemos una teoría moral, por último, suave, de mínimos, el liberalismo político, por lo tanto, tiende a fracasar, no a corto plazo, sino a largo plazo, cuando tiende a albergar a diferentes culturas, a diferentes opiniones y diferentes expresiones. Cómo el liberalismo, de diferentes nociones, se hace cargo de esas críticas a probablemente la imposibilidad de una teoría de justicia liberal. Bueno, yo diría que eso que se echa de menos en tu pregunta no es otra cosa que un hijo del liberalismo, los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, en la primera generación de los mismos,
los derechos personales, los derechos de autonomía, entre los que se cuenta el derecho de propiedad, desde luego, el derecho a ser oído en juicio, el derecho a no ser perturbado en tu domicilio, en fin, la enorme gama de derechos personales, es obra directa de la doctrina liberal y una obra afortunadísima. Lo que pasa es que a esos derechos inicialmente se suman derechos políticos, que ya no son derechos vistos como límites a la acción del Estado, como son los derechos personales. Los derechos políticos son más ambiciosos que los personales. Son derechos que, lejos de fijar límites al poder, promueven la participación en el poder. Cualquier persona adulta puede ser candidato en las elecciones populares, todos pueden participar en las elecciones y el voto de cada cual cuenta por uno. Esos derechos políticos se deben en parte al liberalismo, pero se deben sobre todo, creo yo, a la teoría democrática como forma de gobierno mejor de la sociedad. Claro, pero hay que agregar, y esa es la gran polémica hoy día, particularmente en Chile, una tercera clase de derechos fundamentales que son los derechos sociales y culturales, el derecho a la educación, el derecho a la atención sanitaria, a una previsión oportuna y justa, a una vivienda digna, que son derechos no inspirados directamente, aunque sí yo creo también indirectamente en la doctrina liberal, ni tampoco en la teoría democrática del gobierno, son inspirados básicamente en ideas socialistas y en ideas social cristianas, que hoy día nos suenan un poco extravagantes porque el pensamiento social cristiano en política y en moral social está muy a la baja hace tiempo, tiene pocas expresiones institucionales. Chile es uno de los pocos países del mundo que cuenta con un partido demócrata cristiano que es una expresión institucional del social cristianismo, pero también un partido que objetivamente, yo lo expreso como una conjetura, no como un deseo hace muchos años, va a la baja. Entonces, yo veo en los derechos fundamentales de las distintas clases que mencioné, no la respuesta, no una única respuesta, pero una respuesta muy importante que en parte importante se debe al liberalismo. Claro, el punto es que los derechos fundamentales cuestan mucho dinero. No solo los derechos sociales y culturales cuestan dinero, los derechos políticos cuestan dinero. Hay que mantener un servicio electoral, hay que dar financiamiento a los partidos, hay que organizar elecciones. Los derechos personales cuestan mucho dinero, hay que tener un poder judicial, hay que tener cuerpos de policía, ¿me entiende? Para que defienda, para que reaccionen en caso de violación de los derechos personales. Entonces, claro, tienen esa dificultad, cuestan dinero y cuestan recursos, digamos, pero hay que asumirlo eso y advertir que si admitimos lo que yo digo, porque también entiendo que es discutible, lo que tenemos que hacer es tomarnos, como decía Ronald Dworkin, progresivamente cada vez más en serio los derechos fundamentales. Porque hay allí ese mínimo ético, un mínimo que a la vez es un máximo, oscila, ¿cierto? El mínimo para que para la dignidad personal esté resguardada son los derechos fundamentales. Pero, y tercera dificultad, esos derechos fundamentales, como están en las constituciones de los estados y en tratados internacionales, son interpretables. Todo derecho es interpretable, el que está en la constitución de un país, en un código, en una ley, en una resolución administrativa, hasta las propias sentencias de los jueces son interpretables. Entonces, sujetos a interpretación inevitablemente, los derechos fundamentales por formar parte del derecho positivo, esas interpretaciones no han sido ni serán nunca plenamente coincidentes. Entonces, cuando yo menciono los derechos fundamentales como ese mínimo, no estoy dando como una llave maestra, con un foco de luz que nos libera de seguir pensando, no. Por lo que dije antes, porque son derechos caros, porque son derechos de muy distintas clases e inspirados en distintas doctrinas, y porque además, como son interpretables, nos dividen muchas veces a la hora de decir se violó o no se violó un derecho fundamental. Bueno, un juez puede pensar que sí, otro que no. Y no es que uno sea un mejor juez que el otro, o un juez más inteligente, o un juez más leal con los derechos fundamentales. Es que pueden, de hecho, como ocurre, tener interpretaciones distintas del enunciado que en la Constitución del país o en un tratado internacional consagra un derecho. Siempre la incertidumbre nos rodea por todas partes. Por eso que a mí, Axel, una de las cosas que me sorprende de la sociedad contemporánea, particularmente Chile, es la queja de casi todos y todos los colectivos por la incertidumbre.
sea, vivir en el siglo XXI es vivir en la incertidumbre, y estar en este planeta siempre ha sido vivir en la incertidumbre. Yo tengo la impresión, exagero un poco, ya ustedes me conocen que de repente exagero, yo tengo la imagen que a mí me sugiere mejor hoy, por lo menos. La vida en común en el planeta es de que estamos en un hospital. Estamos en un hospital, estamos todos enfermos, unos más graves, otros menos graves, algunos haciéndonos exámenes. Vivimos en un hospital, y lo que tenemos que hacer, en vez de correr entre el pabellón de neonatología, cuando hablamos de neoconservadurismo, neopositivismo, todo es neo, ¿no? Y el pabellón de forense, donde hablamos de posmodernidad, posdemocracia, es curiosa esta bipolaridad contemporánea de transitar entre sucesivas muertes, que a veces no son tales, y nacimientos, renaceres. Bueno, lo que habría que hacer, si la imagen del hospital es válida, es decir, paremos un rato, no vayamos entre el neonatólogo y el forense, preguntemos dónde está la cafetería del hospital y sentémonos a conversar. Conversar, que es lo que hemos hecho hoy día en este lugar. Esa analogía de la cafetería y de los mínimos comunes, ¿cierto? Agustín decía un máximo del derecho fundamental o si es un mínimo. ¿Qué tal eso en tu opinión? Sí, la pregunta, yo diría, más relevante en ese contexto es si esos derechos fundamentales pueden sostenerse con transformaciones culturales muy profundas. O sea, mira, Hayek, para volver a lo que discutíamos antes, decía que la libertad era una conquista civilizatoria, que no es una cosa que está dada por la naturaleza si somos libres. No, son productos de instituciones que han ido evolucionando, valores, creencias, prácticas, que finalmente han llevado a que se respeten los derechos del individuo. Y por lo tanto no se encuentra disponible en todas las culturas. Y eso es súper evidente, y ha sido súper evidente, por mucho que haya habido un progreso en el último siglo. Entonces, ese es el gran desafío, ver hasta qué punto, lo que tú planteabas en tu pregunta, si aceptamos demasiada diversidad cultural, podría conspirar en contra de la defensa de esos mismos derechos fundamentales en la medida en que eso se termina cristalizando también, no solo en prácticas, en hábitos, en creencias, sino también en reformas institucionales. Fíjate tú, por ponerte un ejemplo, que la Unión Europea ha emitido resoluciones extraordinariamente alarmantes respecto de las prácticas de mutilación genital de niñas pequeñas en Europa. Son cientos de miles de casos. Entonces tú dices, eso en Europa nunca, supongo yo que nunca en la historia existió, pero ahora está empezando a existir. ¿Cómo lidias con eso? ¿Qué pasa con los matrimonios forzados? Otra de las resoluciones de la Comunidad Europea que antes no parecía ser necesaria o no fue necesaria. Hoy día es un gran problema las niñas que las casan, incluso menores de edad, a la fuerza, sus padres, obviamente de culturas inmigrantes. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes controlar, manejar eso? La misma Unión Europea reconoce en una de sus resoluciones que no han sido capaces de manejar el tema y conspira, ¿cierto?, respecto del ideal de tener una sociedad donde se respetan esos derechos fundamentales y en la práctica se cumplen, porque una cosa es tenerlo en la Constitución y otra cosa es que el Estado tenga la capacidad de hacerlo respetar. Y cuando tienes segmentos de la población bastante extendidos donde ese tipo de práctica ocurre, es más difícil que si son 2 o 3 casos. Así que yo lo planteo en términos escépticos, esto de la diversidad como un fin en sí mismo, siempre positivo en todos los casos, que va a mejorar y enriquecer la sociedad. En muchos casos, por supuesto, es así, pero hay otros casos en los que te plantea desafíos de los cuales los liberales también tenemos que hacernos cargo. Fíjate que Rawls, para ir a un caso de un liberal igualitario, él plantea que los estados los pueblos tienen el derecho calificado de restringir la inmigración. Y una de las razones que te da es la amenaza que podría constituir esa migración a la comunidad, a las normas fundamentales de la comunidad política, en el sentido de una diversidad que termina extendiéndose demasiado. Lo han criticado por esto, por supuesto, pero es interesante que él en ese punto haya sido bastante realista, digamos. No significa que tenga la razón absolutamente, pero da para pensarlo. Y los europeos están lidiando con esto. Así es que yo espero que en este mundo tan líquido, como dice Agustín, es un mundo más líquido que antes, porque las transformaciones económicas que hemos ido viviendo hoy día
Las personas pasan un año en una pega, después se van a otra, se cambian de país, vuelven. No es como antes, donde tú, incluso hasta principios del siglo XX, incluso hasta mediados casi, tú normalmente en el pueblo que nacías, trabajabas en la empresa que estaba ahí, te morías ahí, hasta tu hijo tal vez terminaba trabajando ahí, ¿cierto? Eso era clásico. Hoy día no es así, y eso ha pasado con todo tipo de vínculos. También en las comunidades tiende a haber, y eso tal vez es uno de los costos que tenemos que hacernos cargo del progreso, una mayor disolución, desde el punto de vista de que es difícil establecer lazos en un mundo tan líquido que sean permanentes en el tiempo. Y por eso una de las cosas que yo defiendo es que las personas prioricen sus lazos comunitarios y afectivos más que sus intereses económicos hoy en día. Obviamente hay que buscar un equilibrio porque si no, no puedes vivir, pero no dejarse engañar por la promesa tanto hedonista, materialista, de que por ganar más vas a estar mejor. Yo creo que eso es un error. Si estás más acompañado, si tienes una comunidad afectiva más sólida, vas a estar mejor. Y vas a ser más feliz y vas a estar más realizado en tu vida. Ese tipo de cosas creo que las podemos rescatar también. Agustín, Axel, una última pregunta y más reflexiva. Ustedes, obviamente, ambos piensan en muchas otras cosas diametralmente distintas, ¿cierto? Liberal igualitario, social, socialista, liberal clásico. Pero ¿cuál es el valor, ¿cierto?, de estas instancias, de esta cafetería, del encuentro de ideas, para el liberalismo y para los tiempos actuales del liberalismo? Axel, por favor. A mí me parece que de eso se trata la vida civilizada. Es una expresión de la esencia de lo que nos ha permitido con tanto traspié llegar a donde estamos, ¿no es cierto? No es obvio tener un contexto social en el cual no nos estamos matando los unos con los otros o no estamos luchando por los escasos recursos que hay para poder subsistir. Eso no es obvio. Esa fue la regla general de la historia humana por la mayor parte del tiempo. Entonces, este tipo de ejercicios contribuyen a nutrir esos fundamentos de la vida civilizada, que son mucho más frágiles de lo que la mayoría piensa. Yo siempre he tenido esa convicción cuando caminaba en Heidelberg, a la orilla del Neckar, del río ahí, iba a la universidad y miraba a toda esta gente, mamás con niños, que yo, jugando así en la ribera, que es donde pasto, y la gente en verano se echa ahí, con una paz, una tranquilidad completa, uno lo da por sentado que eso siempre va a ser así. Pero hace 60 años atrás ese país estaba completamente destruido, ¿no es cierto?, después de haber perdido la guerra, no habiendo sido un país de gente primitiva, así, no, habiendo sido una de las potencias más avanzadas de Occidente, al punto que antes de la asunción de los nazis en Alemania tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos. Entonces, también un país que ha llegado muy arriba, de pronto puede perderse y puede terminar en una regresión atroz. El caso de Alemania, a mi juicio, hay muchos factores, pero es un buen ejemplo de eso. Por lo tanto, este tipo de ejercicios, aunque parezcan menores para lo que es la perspectiva histórica, al multiplicarse y al invitar a distintas partes, son una forma de cuidar lo que tenemos. Bueno, yo creo que tu pregunta alude, y más que alude, sugiere el valor de la conversación. Así uno la piense en esas dimensiones enormes y un poco fantasiosas de que yo mencioné al aludir a la conversación de la humanidad, o más restringida si la pensamos en la cafetería de un hospital, o aún más restringida, pero no por ello irrelevante, como la que hemos tenido hoy en día en el marco de este encuentro. Y reponer y mantener viva la conversación sin la ilusión de que llegaremos necesariamente ni siquiera a la verdad, eso me parece imposible, y ni siquiera a un acuerdo global, total. Pero sí la conversación puede conducirnos, como se prueba evidentemente a diario, a algún tipo de acuerdo, algún tipo, si no de acuerdo propiamente, hasta de transacción pura y simplemente. Ahí está el valor de la conversación, si se realiza en nombre de la virtud de la tolerancia, que es una virtud típicamente liberal. La tolerancia, claro, pasiva, la tolerancia como resignación, que es muy valiosa a pesar de lo que se cree, es decir, disponerse a convivir, aunque sea de mala gana, con creencias, con puntos de vista, con modos de vida que no nos parecen bien, que reprobamos, que queremos mantener más o menos lejos, pero todos renunciando a usar la fuerza y el poder del Estado para imponer la concepción, las creencias o los modos de vida que a nosotros nos parecen mejores. Ya la tolerancia en ese sentido pasivo es una virtud muy importante, pero claro, tanto mejor, pero es difícil, muy difícil, es pasar a una tolerancia activa.
que no es una tolerancia de la resignación, sino de la búsqueda consciente y deliberada para entrar en diálogo con quienes piensan distinto, tienen creencias diferentes, modos de vida distintos que reprobamos, y una disposición no solo a entrar en diálogo, sino la disposición a escuchar al otro, a darle razones al otro y, esto es lo más difícil, admitir la posibilidad de que como resultado de ese encuentro y diálogo uno modifique sus puntos de vista originales. Si no tenemos esa disposición a llegar, si nos convencemos, por supuesto, a rectificar puntos de vista originales, entonces la conversación en nombre de la tolerancia activa no tiene mucho sentido. Pero claro, yo sé que lo que digo suena bien, pero es tremendamente difícil porque los seres humanos somos todos absolutamente imperfectos. Y vuelvo a decir, vivimos dentro de un hospital, unos tienen enfermedades terminales, otros enfermedades crónicas, otros enfermedades graves, nomás otros contagios transitorios, otros están entrando por la sala de urgencia. Pero, a ver, yo empleo esa imagen no para ¿cómo se llama?, desmerecer lo que somos como especie, sino que tenemos que contar con nuestra imperfección moral, con que nos cuesta deliberar moralmente, sobre todo en conjunto, y contar, claro, también con nuestra fragilidad, no solo somos imperfectos, somos seres que vamos relativamente en la oscuridad a tientas, y si no nos apoyamos unos en otros, aunque el otro que va al lado no piense como tú, el avance por la vía, pensemos en un ciego ahora, se hace muy difícil. La conversación ayuda, por lo menos da esperanza, no confianza. La confianza no es una virtud que a mí me gusta, no, vamos a llegar a un resultado, esa es confianza. Pero digo, esperanza, sí, hay la posibilidad de sentirnos falibles también, en la medida que tú te sientes falible, pero te asumes, pero no solo como lo estoy haciendo yo ahora de la boca para afuera, sino de la manera como vives. Puedo estar equivocado, siempre puedo estar equivocado, entonces no me queda más que contrastar lo que yo creo con otro. Pero cuesta, pues, y en este país cuesta sobremanera, pero en la medida en que hay instituciones que ponen a conversar a la diversidad, a las visiones rivales, aportamos algo a que el diálogo y sus resultados eventuales mejoren. El desafío de la conversación, ¿no? El cierre de ideas y también la esperanza de que esas mentes se abran y pueda existir reflexión. Les quiero agradecer muchísimo su tiempo y la deferencia y el compromiso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.